la verdad posicional y la verdad experimental. Este es un tema muy interesante que nos va a ayudar a conocer por qué pasan cosas en nuestro interior que a veces no queremos que sucedan. Por ejemplo, dice en Romanos 6:16 que hemos muerto al pecado, pero todavía vemos que hay cosas que nos dominan, que son pecaminosas. Yo creí que cuando me convertí a Cristo, como me dice que somos nueva criatura, bueno, ya está. Y de repente empezaron a surgir los viejos malos pensamientos, los viejos malos deseos, ese viejo mal carácter. ¿Qué pasa? ¿No fui salvo? Uno empieza a dudar de su salvación. Sí, en realidad fui salvo. Pero ¿qué pasa? Hay una verdad posicional, de posición, y una de experimentación. No siempre experimentamos lo que somos en Cristo. Esta es el kit de la cuestión. Dice que somos más que vencedores, es que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar, y a veces nos cuesta orar, nos cuesta estar gozosos, hay mal carácter que nos domina, que nos vence, hay pecados reiterativos que volvemos a cometer una y otra vez. Una congregación se dividió porque surgió la discusión si al salvarnos ya somos santos, es decir, ya estamos santificados, o si la salvación es un proceso futuro. Se dividieron en dos, lamentablemente, por cuestiones doctrinales. ¿Y saben qué? Los dos tenían razón, porque no se conocía lo que es la verdad exposicional y la experimental. Dice en 1 Corintios 6:11 que ya fuimos santificados por el Señor Jesús. Pero en 1 Pedro 1:15 dice: sean santos como vuestro Padre es santo. Entonces, ¿cómo es? ¿Soy santo? Tengo que serlo. La explicación se empieza a entender cuando diferenciamos entre alma y espíritu. La Biblia diferencia entre alma y espíritu. El espíritu humano fue hecho por Dios para ser el templo del espíritu, es decir, para ser el abrigo natural del Espíritu Santo. Por eso cuando nos convertimos, el Espíritu Santo se une, se amalgama a nuestro espíritu y ahí nace una nueva criatura santa y ahí somos santificados. Pero después queda otra parte, el alma que recubre el espíritu humano, el alma que en la Biblia es el yo o la carne, está acostumbrada a vivir sin Dios y no es inmediatamente redimida, sino que necesita, a través de procesos de prueba y de sufrimiento, ir sometiéndose al Espíritu Santo que está en el espíritu humano y quiere salir. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nuestro espíritu, que es lo más profundo, y quiere salir, se encuentra que hay un alma que es voluntad, mente y emociones que resiste al Espíritu Santo, se resiste. El alma en sí no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Alma es sinónimo de yo o la carne. Romanos 8 dice, porque la carne no puede ni quiere sujetarse a Dios. Entonces, por ahí vienen las disciplinas, las pruebas y la cruz que tenemos que tomar. Entonces, somos salvos, somos santificados y tenemos que ir santificando nuestra alma. Es decir, hay una salvación futura del alma, no del infierno. Acá no está hablando de la salvación del alma, de ser salvo del infierno e ir al cielo, sino de ser espiritual, de una espiritualidad, que a veces en algunos es escasa la espiritualidad, ya que no permiten que la cruz opere. Decimos que en el alma está la voluntad, la mente y las emociones. Por ejemplo, en la voluntad podemos ser tosudos, nos cuesta someternos a Dios, en la mente puede haber incredulidad, puede ser que abriguemos mentiras del diablo que traemos de la vieja vida. Estos son impedimentos. Las emociones, algunos son esclavos de las emociones. Dicen, si no lo hago, no lo siento. Entonces si no tenés ganas de orar, no vas a orar. Si no tenés ganas de perdonar, no vas a perdonar. No, tenemos que obedecer. Y ahí tenemos el conflicto que todos tenemos, que muy bien se describe en Gálatas 5, 16 y 17, que dice,
cumplan los deseos del espíritu y no de la carne, porque estos dos se oponen entre sí, y se oponen acá adentro. Y esta es la gran lucha que tiene el cristiano. El peor enemigo del cristiano es la carne, es su yo, el cristiano mismo. Entonces, ya somos salvos, vamos al cielo, somos hijos de Dios, pero ahora con la salvación de nuestro espíritu comienza una aventura que es la salvación del alma. Miren lo que dice 1 Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Ven qué futuro? Pero no está en juego acá el infierno o el cielo. Y dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces hay una salvación futura del alma. Repetimos, no nos referimos a la salvación de la condenación eterna o del cielo, sino a un proceso de santificación. Ahora, lo que yo tengo en mi espíritu, con el Espíritu Santo, debo llevarlo hasta el alma. Y el alma no quiere, porque el alma se quiere gobernar sola. Y entonces ahí hay una puja interior que todos conocemos. Y cómo nos cuesta vivir lleno del Espíritu, gozosos, vencer, ser libres de pecados, vencer el mal humor, etc. Es un ir muriendo nosotros mismos para expresar las virtudes del Señor. Y para terminar, quiero leer lo que dice Tozer en uno de sus libros. Dice: la presencia de Dios es el hecho central del cristianismo. El meollo del mensaje cristiano es Dios mismo, que espera que sus hijos redimidos se lancen a la percepción consciente de su presencia. Pero el yo es el alma, digamos, es el opaco velo que esconde de nosotros el rostro de Dios. Solo puede ser quitado por experiencia espiritual, jamás por simple instrucción. Tiene que producirse un acto destructivo de Dios antes de que seamos libres. Tenemos que pedirle a la cruz que realice ese letal trabajo en nosotros. Tenemos que llevar nuestros pecados del yo a la cruz para ser castigados. Tenemos que prepararnos para un severo sufrimiento, en cierta medida como aquel que pasó nuestro Salvador ante Pilato. En la experiencia humana, el velo que debe romperse está hecho de tejido espiritual, vivo, está compuesto del sentimiento, vibrante material de que nuestro ser está hecho, y tocarlo es tocarnos donde nos duele. Es lastimarnos y herirnos, y hasta hacernos sangrar interiormente. Decir otra cosa es decir que la cruz no es la cruz, y que la muerte no es muerte en ningún sentido. Nunca es divertido morir. Rasgar los delicados y tiernos tejidos que componen el alma fue lo que Jesús quiere hacer ahora con su cruz en nosotros. No nos conformemos con una doctrina polida de la crucifixión, experimentémosla. La cruz es ruda y mortal, pero es efectiva. No deja a la víctima colgada para siempre. Llega un momento en que la obra queda consumada y la sufriente víctima muere, simbólicamente. Después de esto viene la gloria, el poder, la resurrección. Viene la manifestación de Dios. Si tengo trabas para vivir lo que la Biblia dice, al nivel que la Biblia dice, gozarme permanentemente, dar gracias, crecer espiritualmente, ir superándome y creciendo, ir siendo libre de pecados y de mal carácter, tengo que dejar que la cruz haga su obra en mí.